JFT, just fair and direct. Muy buenos días a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de análisis de acciones y ETFs con JFD Brokers. Para esta sesión, que estamos ya a día 13 de noviembre, cuando son exactamente las 9:15, tenemos preparado el análisis un poco, pues bueno, de todas las acciones que vamos incorporando poco a poco en la cartera. Vamos a hacer el análisis o la evolución, vamos a ver un poco la evolución de cómo van esas operaciones, y luego también, pues bueno, vamos a ir identificando y vamos a ir buscando posibles oportunidades, ¿no? Vamos a hacer todo el análisis de cada uno de estos títulos y bueno, iremos viendo poco a poco cuáles son aquellas acciones que pueden ser interesantes en este momento. Así que bueno, comenzamos lo primero de todo por hacer un rápido repaso, ¿no?, de esas opciones que hemos ido abriendo en las últimas semanas, que bueno, por el momento mantenemos tres operaciones abiertas, una de ellas en General Mills, otra en Google y otra en Michelin. Por tanto, dos compañías norteamericanas, diferentes sectores, y una compañía europea. En la primera de ellas, bueno, en Google ya lo estuvimos hablando hace pues varias semanas, ¿no?, que observábamos cómo Google estaba formando lo que podríamos definir, ¿no?, como una estructura de hombro cabeza hombro alcista. Después de esta fase correctiva, donde veíamos que bueno, que intentaba Google recuperarse a los niveles otra vez de la zona de los 168, 170 dólares, volvió a hacer una ligera corrección hasta la zona de los 160 y finalmente provocó pues una fuerte subida, ¿no?, que nos llevó hacia la zona de los 181,54. A partir de aquí, la estrategia era bastante clara, era buscar otra vez el throwback, buscar otra vez la zona de soporte que era previa zona de resistencia o la base, digamos, de esa estructura de hombro cabeza hombro alcista, y así lo hicimos. Buscamos oportunidades de entrada pues alrededor de esos 168 o 170 dólares aproximadamente, ¿no?, que mantenemos en este momento, exactamente con 7 acciones compradas a 169,65. Por tanto, pues bueno, en principio la evolución sigue siendo positiva. Google cotiza en 181,54, por lo tanto, pues bueno, generando esos ligeros beneficios, ¿no? ¿Cuáles podrían ser un poco las proyecciones o hacia dónde se podría dirigir Google? Nosotros seguimos considerando que, pues bueno, la idea es que Google se siga manteniendo en ese movimiento alcista y que pueda volver otra vez a niveles máximos anteriores, ¿no?, en torno de los 189, 190 dólares. A partir de ahí, pues bueno, ya veríamos, ¿no?, un poco hacia dónde se puede dirigir, si se puede mantener, si existe la posibilidad de algún tipo de corrección para hacer una reincorporación, etcétera, ¿no? Pero bueno, de momento consideramos que después del proceso correctivo que ha desarrollado Google en las últimas semanas y los últimos meses, vuelve a comenzar, ¿no?, un nuevo proceso alcista, y en principio, pues bueno, todo nos indica que la tendencia general seguirá siendo al alza, ¿no?, y obviamente continúa posicionándose como una de las compañías tecnológicas norteamericanas que mejor momento tenía, ¿no?, para tomar posiciones, y que pues bueno, se puede seguir apostando por ella. Así que bueno, en principio estamos muy cómodos con esa posición en Google, que en principio para las próximas jornadas esperamos mantener y vigilando, ¿no?, ya esa zona de resistencia que comentaba antes, en la zona de los 190. Luego también recordamos que tenemos una posición en General Mills. Aquí pues bueno, la estrategia era bastante clara, aunque obviamente no está funcionando como nosotros esperábamos. Empezábamos ya, como comentábamos, ¿no?, en sesiones anteriores, pues empezamos a observar ya un crecimiento, ¿no?, niveles máximos crecientes que podían generar también luego mínimos crecientes, y estuvimos analizándolo y buscábamos pues dentro de ese sesgo, dentro de ese potencial cambio de tendencia, pues nuevas compras en niveles de los 70,82 o en la zona de los 68 dólares aproximadamente, ¿no? Esas eran las dos opciones que teníamos. Nosotros tomamos posiciones alrededor de esos 68 dólares, en 68,41, con 12 acciones, pero vemos como en las últimas sesiones, pues bueno, la cotización de General Mills, ¿de acuerdo?, ha ido cayendo, ¿no?, un poco al calor de lo que ha ido ocurriendo estas últimas jornadas, esta última semana, con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? No ha sentado nada bien dentro del sector farma o dentro del sector salud estas noticias, por tanto, pues bueno, hemos tenido ahí ciertas
correcciones, ¿no? Tampoco en la parte, digamos, de consumo defensivo, y por tanto, pues bueno, vemos como General Mills de momento sigue corrigiendo. La siguiente zona objetiva, por tanto, la siguiente zona donde podría ser interesante una reincorporación o incluso no infraponderar las acciones que tenemos compradas sería la zona de los 61-62 dólares. ¿Ok? Recordar que la estrategia que estamos utilizando, ¿de acuerdo? Es una estrategia donde lo que buscamos son niveles de sobreventa extrema. ¿Okay? O zonas de sobreventa extrema con las configuraciones de los indicadores de RSI, ¿okay? Cosa que, bueno, como vemos en el gráfico diario, en ese entorno que hablábamos, ¿no? De los 68 dólares nos marcaban los indicadores unos niveles de sobreventa extrema importantes. Ok, que teníamos en cuenta para, pues bueno, buscar de nuevo, como decíamos, ¿no? Ese movimiento al alza y esa continuación alcista en General Mills. Le está costando mucho más, como decimos, ¿no? La volatilidad que estamos viendo en las últimas jornadas pues no está siendo favorable, pero bueno, consideramos que esa zona de suelo de los 62 dólares puede ser una buena zona de protección y quizás desde esos niveles sí podríamos infraponderar. Recordaros que, bueno, lo que hacemos normalmente con esta cartera, ¿de acuerdo? Es, digamos, al contado, destinamos aproximadamente entre un 2 y un 5% por operación en base al capital o al balance que tenemos en cuenta, ¿no? Por tanto, nuestra exposición es muy baja en este tipo de operaciones, lo que nos permite, pues bueno, volver a hacer pues recompras en niveles más bajos en caso de que ocurran casos como lo que vemos en General Mills, ¿no? Por tanto, pues bueno, en principio las estimaciones lo que nos dicen es eso, ¿no? Que en esos niveles de los 62-63 podría volver a ser un buen nivel para tomar posiciones compradoras. De hecho, si nos vamos al gráfico semanal, vemos también cómo en ese gráfico semanal nos empezamos a aproximar también a niveles de sobreventa extrema, lo que nos indicaría también, pues bueno, una potencial también posibilidad de toma de posiciones en largo, ¿no? Por tanto, pues bueno, vamos a ver qué ocurre durante las próximas sesiones. Estaremos muy pendientes de esos niveles de los 62 dólares, ok, con esos, digamos, con esas zonas de sobreventa extrema en las que nos encontramos actualmente. Es un valor, yo creo que está muy devaluado y que, pues bueno, tiene un gran potencial, ¿no? Por tanto, pues bueno, de momento esas son nuestra idea, nuestras estimaciones con General Mills, en la cual, pues bueno, en principio tenemos la idea de mantener. Obviamente, el punto de salida, en el caso de que ella General Mills pues consolide por debajo de los 62-61 dólares, entonces ya sí la situación sería un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Porque romperíamos totalmente pues toda esta dinámica alcista que se ha mantenido hasta este momento, ¿no? Así que bueno, veremos a ver hasta dónde es capaz de llegar y si tiene esa capacidad, ¿no?, de recuperación. Al menos en el gráfico semanal así lo observamos, ¿no?, y lo representamos. No creemos que sea una posición extremadamente agresiva, es más bien conservadora. Estamos simplemente comprando pequeñas posiciones para buscar esa revalorización, ¿no? Por tanto, pues bueno, seguramente haremos un incremento de acciones en el número de acciones de General Mills. Y luego, por otro lado, tenemos ya, pasándonos al mercado europeo, también teníamos dentro de nuestra estrategia a Michelin, compañía francesa, donde pues bueno, parecía que mantenía un buen tono alcista. Después de las últimas correcciones que observábamos, pues vimos como parecía que hacía cierto suelo, ¿no?, en ese entorno de la zona de los 30 euros aproximadamente. Había una buena zona de soporte en toda esa zona, ok, que nos indicaba pues bueno, la posibilidad de que se produjera un rebote alcista. Ayer, pues bueno, entre ayer y antes de ayer la posición estuvo en positivo, más o menos estamos a niveles de precio de entrada. Todavía queda pues no que se vaya desarrollando esta operación, le queda bastante recorrido, pero bueno, vemos como también claramente el indicador nos mostraba pues que estábamos en niveles de sobreventa extrema con el RSI, y por tanto pues bueno, aquí podemos ver o podríamos tener un potencial giro alcista, ¿no?, al menos para volver de nuevo a ese entorno de soporte que había perforado en la zona de los 33,70, ¿no? Y luego ya pues bueno, veríamos si definitivamente pues Michelin consigue recuperarse. Obviamente pues bueno, nos gusta Michelin por el hecho de que normalmente suele mantener siempre una tendencia alcista, lleva un buen desempeño en los últimos años.
Es una compañía muy conocida, todas las conocemos, no tenemos problemas con ella, o sea, es bastante confiable, es una empresa bastante madura, tiene mucha calidad y bueno, aunque sí es cierto que en los últimos meses quizás ha generado bastantes dudas, ¿no?, en torno a la baja demanda o la caída de la demanda en el sector de la automoción, debido pues bueno a esa incertidumbre o a esas dudas en la economía china sobre todo, es posible pues bueno que los volúmenes de venta puedan reducirse en el caso de Michelin y sobre todo en el segmento de vehículos eléctricos. Pero bueno, creemos que se puede seguir desarrollando de una forma pues bueno muy positiva y esperamos que continúe pues esa posibilidad de subidas de nuevo para volver a entornos de los 37 38 euros aproximadamente, ¿no? Veremos a ver cómo evoluciona. En principio, bajo nuestra perspectiva técnica, pues seguimos viendo, ¿no?, esas zonas de sobreventa que históricamente pues se han estado comportando bastante bien, ¿no? Cada vez que veíamos niveles de sobreventa extrema en el RSI, posteriormente se ha producido una revalorización de las acciones de Michelin. Por tanto, pues bueno, no nos preocupa. En principio, la verdad que consideramos que la posición es una posición bastante ventajosa en niveles de sobreventa y que seguramente pues veremos mayores subidas, ¿no? Veremos a ver qué ocurre. Obviamente el escenario cambiaría totalmente si pues bueno perforara esa zona de los 30 euros y se aproximara a niveles de los 26, ¿no? Ahí ya tendríamos una serie de niveles críticos que deberíamos considerar para quitarnos esas acciones de encima. Aún así, pues bueno, como vemos, dentro de las tres acciones tenemos a General Mills en principio con algunos problemas, tenemos a Google y tenemos a Michelin. En total, entre las tres, pues bueno, generamos ahí un pequeñísimo beneficio, ¿no? Obviamente todas estas operaciones tienen que ir madurando poco a poco. Y luego recordamos también que estamos detrás de Coca-Cola. Consideramos que Coca-Cola, pues bueno, puede tener un momento muy interesante, aunque todavía sigue mostrando cierta debilidad. Si nos vamos al gráfico semanal, que es un poco la perspectiva que estamos observando, vemos como pues bueno, después de esas grandes subidas que se generaron desde esa zona de mínimos en los 50 dólares, toda esta gran subida y marcando máximos históricos, ¿no?, en torno a los 72 dólares aproximadamente, pues obviamente vemos como está ahora mismo en un proceso de corrección, ¿no?, que puede ser muy interesante para reincorporarnos a esta acción. Recordar que bueno, que cada vez que Coca-Cola en gráficos semanales ha mostrado pues ciertas correcciones, ¿no?, y ha marcado esos niveles de sobreventa extrema, ha tenido una reacción muy positiva, ¿no? Fijaros como por ejemplo 2020 su corrección aproximadamente fue de un 37% y luego una gran recuperación. Después, por ejemplo, tenemos otra gran corrección que hizo de un 18%. Esto fue en el año 2022, también con recuperaciones, al menos hasta las zonas de máximos, y esta última corrección que desarrolló durante 2023 fue del 20%, ¿no? Y luego obviamente tenemos todo ese rally alcista, ¿no? Finalmente, pues bueno, en estos momentos fijaros que corrige un 13%, podría corregir un poquito más a zonas de los 16, del 15% aproximadamente. Si trazamos un retroceso de Fibonacci, pues bueno, veremos cómo aproximadamente, ¿vale?, estamos en ese entorno del 50%, ¿no?, después de ese último movimiento, y podría caer pues eso a niveles de los 63, 62. ¿Cuál es la estrategia que estamos aplicando? Dado que ya estamos en ese entorno donde ya empezamos a observar, ¿no?, esa zona de sobreventa extrema, como veíamos en momentos anteriores, vamos a ver, vamos a marcarlo aquí en el RSI. ¿Vale? Tenemos esa zona de sobreventa extrema donde ya estamos entrando esta semana. Vimos también otras oportunidades o otros momentos donde también ocurrió esto con Coca-Cola. Fijaros en las últimas tres oportunidades, ¿no?, que tuvimos, hubo una importante revalorización y bueno, en principio en el caso de Coca-Cola la idea es exactamente la misma, ¿no?, encontrar ese final de corrección para reincorporarnos si creemos que ya estamos al final de las caídas. Ahora bien, la estrategia es la colocación de órdenes pendientes, ¿de acuerdo?, pendientes de compra, y estamos, digamos, siguiendo o colocando las operaciones por encima del máximo semanal. ¿Ok? Como podéis ver, estos son velas de una semana.
fijaros que la orden la tenemos justamente en el último máximo que ha generado esta semana, ¿no? Lo hemos bajado ya porque, bueno, estamos ya a miércoles, hemos pasado ya un par de sesiones, vemos que la cotización sigue bajando, pero también perfectamente la operación se podría situar en el máximo de la semana pasada, ¿no? Hemos querido bajarlo porque, bueno, ya empezamos a ver pues esa cierta sobreventa extrema y tenemos que ir ajustando. De hecho, lo podemos ajustar incluso mejor, ¿no?, a los gráficos diarios y observamos cómo pues en los últimos días pues los máximos de diarios han seguido reduciéndose, ¿no? Por tanto, podemos seguir haciendo ajustes o ciertos ajustes sobre esos máximos diarios de cierre de mercado que está generando Coca-Cola, ¿no? Y así a ir haciendo un seguimiento y pues bueno, intentarnos posicionar a favor de ese potencial giro al alza. Así que bueno, en principio en el caso de Coca-Cola, como decimos, pues la verdad es que es muy interesante. Estamos en esos momentos en los que en Coca-Cola pues podríamos tener un importante giro al alza, ¿no?, podríamos decir, y la oportunidad de sobreventa pues se encuentra ahí. Tenemos que tenerla muy en cuenta y creemos que es una de las grandes oportunidades que podemos tener para las próximas jornadas. Más cosas que estamos viendo, pues bueno, vamos a ir ahora al escáner, ¿vale? Vamos a intentar identificar oportunidades en otras acciones que también creemos que lo pueden hacer bien para el corto o medio plazo, ¿vale? Y para eso, pues bueno, tenemos este escáner de mercado que hemos creado a través de TradingView, donde lo que buscamos son compañías del mercado americano, podemos buscar también de otros mercados ahora, que digamos cumplen con esas condiciones de nuestra estrategia, ¿no?, que es un RSI de 9 periodos en gráficos semanales que esté por debajo del nivel de 30, ¿no?, que esté en niveles de sobreventa. Luego aplicaríamos sobre el propio gráfico la configuración con esas bandas de Bollinger. Por tanto, bueno, vemos que tenemos a Coca-Cola, que la acabamos de ver, ya estamos muy pendientes de ella, y tenemos también, por ejemplo, una compañía que nos ha saltado recientemente, que es Merck & Company, ¿de acuerdo? Es tecnología sanitaria, sector salud, productos farmacéuticos, donde pues bueno, también tenemos esa posibilidad. Y fijaros que es interesante cómo toda la parte de tecnología sanitaria, o sea, toda la parte de farma, por ejemplo, tenemos Thermo Fisher, también tenemos a Pfizer, están marcándonos, o Elevance Health, por ejemplo, Regeneron Pharmaceuticals, nos están marcando digamos bastantes compañías dentro del mercado americano que están en zonas de sobreventa, ¿no? Están sobrevendidas. Esto se debe, y esto por ejemplo es una herramienta que a mí me parece muy interesante, a que pues bueno, el sector ahora mismo pues se encuentra en una fase de corrección. Si queréis ver cuál es un poco la situación que tenéis en los sectores, podéis visitar la página web de finviz.com. ¿De acuerdo? Ya sabéis que esto es una página web donde tenéis un montón de información relevante sobre las la multitud de compañías. No están todas las del mundo, pero bueno, prácticamente están todos los mercados y todas las acciones principales. Entonces, en este apartado, en esta página web de Finbit, podéis iros al apartado de grupos, ¿de acuerdo? En Groups. Okay, es totalmente gratuito, solamente tenéis que, digamos, que loguearos o registraros, ¿vale? Y en la parte de grupos, ¿vale?, tenéis justamente a la derecha, arriba a la derecha, un apartado que se llama Charts, que se llama gráficos, ¿no? Entonces, lo que nos hace, ¿de acuerdo?, lo que nos muestran estos gráficos, a ver, que he cerrado sin querer el explorador, vamos a irnos otra vez a Finviz, o vamos a restaurar las páginas y listo. Vale, lo que nos hace cuando pulsamos ese apartado de charts, vamos a ver, ahí está, de acuerdo, nos muestra estos gráficos que estáis viendo en pantalla, ¿no? Y esta es, digamos, la evolución a un año, ¿de acuerdo? Desde, pues obviamente desde el mes de noviembre de 2023 hasta la actualidad, del desempeño o el desarrollo de pues los diferentes sectores, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, ahora mismo materiales básicos. Fijaros cómo ahora mismo la rentabilidad a un año está siendo prácticamente del 15%, pero fijaros cómo, digamos, esa rentabilidad está por debajo de su media móvil de 50 periodos, ¿no? Una media móvil simple de 50 periodos. Y fijaros cómo cada vez que el sector de materiales básicos ha estado en esas zonas, ¿de acuerdo?, por debajo de la media móvil de 50 periodos, se ha ido generando pues ciertas revalorizaciones, ¿no? Por tanto, esto nos puede servir como digamos, un indicador de contexto de los diferentes sectores para valorar aquellos que están en
digamos, en una fase de sobreventa, ¿no? En una fase, digamos, donde podría ser interesante tomar posiciones alcistas, ¿no? Dentro de esta cartera o esta selección de todas las compañías dentro del sector de materiales básicos, ¿ok? Por tanto, pues bueno, es interesante. Y si nos vamos a la parte de salud, vale, aquí tenemos el healthcare. Fijaros cómo ocurre lo mismo, ¿no? Como tuvimos una fase, digamos, de corrección entre abril y mayo de 2024, de acuerdo, que después generó, pues bueno, un rendimiento, un crecimiento que pasó del 10% al 25%, ¿no? Pues, y ahora estamos, como veis, de nuevo en una fase, digamos, correctiva, ¿no? Hemos pasado de un crecimiento del 25% al 17,5%. Esto nos indica que, bueno, que podríamos estar ante una fase, digamos, de sobreventa dentro del sector farma, ¿no? Dentro del sector salud. Y esto es lo que nos puede ayudar a generar oportunidades en niveles de sobreventa, ¿no? Como veíamos en TradingView, vemos pues todas estas compañías, ¿no? de salud, tecnologías sanitarias como Merck, Thermo Fisher, Pfizer, vemos también Elevent Health, vemos también, por ejemplo, Regeneron Pharmaceuticals, vemos, por ejemplo, también aquí, por ejemplo, Centenen Corporation. En definitiva, pues bueno, vemos cómo hay muchas compañías dentro del mercado americano que están en una fase, podríamos decir, de sobreventa. ¿Ok? Por tanto, pues bueno, vamos a ir analizando cada una de estas acciones. O sea, no estoy diciendo que el hecho de que esta herramienta nos diga que digamos que está en corrección o que está cayendo el sector implique que debamos comprar automáticamente todo este sector, pero pues bueno, para orientarnos hacia qué sectores pueden ser interesantes en cada momento, pues puede ser una gran ayuda, ¿no? Y seguramente, pues bueno, creemos que en el medio plazo, pues si encontramos compañías de calidad, podríamos obtener ciertos rendimientos, ¿no? Buscando esos niveles de sobreventa. Bien, entonces vamos a irnos al análisis primero de todo de Merck & Company. Nos vamos a ir a los gráficos. El ticket es MRK. Lo tenemos aquí en la plataforma. Vamos a incorporarlo. MRK. Aquí lo tenemos, acción física de MRK. De acuerdo, cotiza en Estados Unidos. Vamos a ver. Sí, aquí está. Perfecto. Vamos a aplicarle a nuestra plantilla, análisis técnico, ¿vale? Y fijaros en el gráfico semanal, pues cuál es su situación actual, ¿ok? Vamos a ver si... No tiene mucho histórico esta compañía, por tanto va a ser mejor, me voy a ir a TradingView. Vale, vamos a analizarla desde TradingView para que, bueno, podamos ver un poco la situación de la sobreventa, ¿ok? Dado que aquí tengo mucho más histórico, o tengo datos históricos más amplios que en otros gráficos, ¿no? Y fijaros el rendimiento de Merck. O sea, históricamente una compañía, pues bueno, tiene mucha historia, ¿de acuerdo? Desde 1971, es una de las grandes ¿no? Capitalizadas dentro del sector salud, dentro del sector farma, que ha tenido muy buen desarrollo, muy buen desempeño y que, bueno, cada vez que ha mostrado, pues, digamos, ¿no? Esos niveles de sobreventa extrema, pues hemos observado cómo hay movimientos al alza, ¿no? Fijaros históricamente cómo, vamos a irnos poquito a poco marcándolo en el gráfico, vamos a ir marcando pequeños círculos en aquellas zonas donde hemos ido observando esa intención, ¿no? De sobreventa extrema. Fijaros que en estos momentos, ¿no? El indicador nos está diciendo efectivamente estoy en una fase de sobreventa extrema en gráfico semanal, ¿vale? Vámonos ahora, por ejemplo, a la siguiente zona. Fijaros, aquí me volví a marcar la misma idea, ¿de acuerdo? Justamente en estos niveles generó ese impulso al alza, ¿de acuerdo? Aquí exactamente lo mismo, lo tenemos también, ¿de acuerdo? También esa caída. Como veis, cada vez que esta compañía históricamente ha tenido esa señal, podríamos decir, después ha tenido un buen desempeño, ¿no? Siempre, por supuesto, desde una perspectiva de medio o de largo plazo, ¿no? Como podéis ver. Por tanto, pues bueno, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, las 8 últimas ocasiones,
pues tuvo un buen desempeño, ¿no? Cuando se estableció en zonas de sobreventa extrema. ¿Esto quiere decir que tenemos que comprar ya la compañía? Obviamente no, ¿de acuerdo? Tenemos que hacer ese análisis técnico, tenemos que ver cuáles son los niveles de resistencias y soportes más claros que tenemos en el gráfico y a partir de ahí pues empezamos a construir, ¿no? Digamos ese argumento. Es muy importante que tengamos en cuenta, pues bueno, cuáles son los niveles, ¿no? Relevantes. En principio, como veis, tenemos esa zona de resistencia que tenemos ahí, ¿de acuerdo? Que es muy importante. Vamos a marcarle la plantilla como una zona de resistencia, donde, pues bueno, la cotización pues podría llegar, ¿no? Podría volver a alcanzar esos niveles. Vamos a marcarlo bien. Ok, y nos vamos aquí, ¿no? Por tanto, tenemos esa zona de resistencia, ese entorno de los $92, donde, pues bueno, es una zona de resistencia anterior que ahora se convertiría en zona de soporte, ¿no? Y vemos cómo también hubo una reacción en esos entornos no hace mucho, en este anterior impulso, ¿no? Por tanto, pues ahí tenemos también pues esas zonas o esos niveles que pueden ser muy interesantes. Y luego, como zonas de soporte o anteriores niveles de soporte, tenemos esa zona también alrededor de los 84,40, ¿no? Y luego, obviamente, como veis, la cotización de Merx está intentando romper esos niveles de soporte actuales. ¿Okay? Por tanto, pues bueno, vamos a trazar algunas zonas de interés. Una de ellas es pues toda esta zona que comentábamos. Vale, lo vamos a marcar como una zona de interés, donde pues bueno, a partir de esos niveles podría haber una revalorización y luego una segunda zona de interés en ese entorno de los 95-92 dólares. ¿Vale? También aquí tenemos esa zona de interés, ¿no? Por tanto, pues bueno, vemos que estamos en esos niveles de sobreventa extrema. ¿Y cuál sería aquí la estrategia? Pues bueno, sería empezar ya a buscar oportunidades o operaciones de compra por encima de esos máximos semanales. Ok, fijaros que esta semana hemos tenido un fuerte movimiento bajista. ¿Vale? Estamos en esa zona, en ese movimiento a la baja y podríamos entender, ¿no? Empezar a tomar posiciones, digamos, en este entorno, ¿no? Vamos a marcarlo en color amarillo, por ejemplo, amarillo así, para entender que ese podría ser a partir de esos niveles, ¿no? Una zona de compra. Por tanto, lo que buscaríamos en este caso, vamos a marcar una posición larga, ¿vale? Sería, por ejemplo, pues una operación o una búsqueda, ¿no? Más o menos de un movimiento como el que estamos viendo, ¿no? En estos entornos por encima de la vela semanal buscaríamos oportunidad de compra, ¿de acuerdo? Por encima de los 103 aproximadamente, por encima del máximo de esta semana y obviamente por debajo los niveles, ¿no? De soportes anteriores, pues podríamos buscar esos niveles de stop. Fijaros que bueno, que el ratio rentabilidad riesgo podría ser muy interesante, ¿no? Volviendo otra vez a los máximos anteriores de los 132. Por tanto, bueno, en principio esta sería la idea, ¿de acuerdo? Obviamente hay que esperar a que se siga desarrollando esta semana, seguramente se cerrará una semana bajista, veremos a ver la semana que viene y en función a lo que vayamos viendo durante pues las diferentes semanas pues iremos o bajando esa potencial operación de compra o subiéndola, ¿de acuerdo? Pero creemos que ya estamos en un entorno, como veis, muy interesante para Merx, ¿ok? Así que bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Merx lo tenéis en la plataforma de JFD, aquí tenéis la compañía, lo único que no tenemos, digamos, muchos datos históricos, ¿no? Ahora mismo estamos, como veis, en este entorno. Ok, que es lo que se está rompiendo ahora mismo. Tenemos también pues esa anterior zona de resistencia que lo estábamos comentando y la anterior zona de soporte, ¿no? Son los niveles de interés que hemos marcado. Por tanto, bueno, pues yo creo que puede ser una buena idea, puede ser algo interesante y también podemos seguirlo desde un punto de vista del gráfico diario para ver hasta dónde es capaz de llegar, ¿no? El último nivel de resistencia pues lo vemos aquí.
¿no? Lo vemos ahí en esos 103,37 y sería por encima de esos niveles donde ya entrarían esas oportunidades de compra, ¿no? Directamente sobre la plataforma de MetaTrader. Así que bueno, en principio esta sería la idea para MERS, que creemos que también es bastante interesante. Siguiendo un poco con el escáner, con las compañías que pueden ser interesantes, hemos visto también Thermo Fisher Scientific, ¿vale? Que es otra vez sector farmacéutico. ¿Vale? Nos vamos a sus gráficos y en el gráfico semanal, ¿vale? Vemos también cómo empezamos a observar pues que Thermo Fisher empieza a alcanzar ciertos niveles de sobreventa extrema, ¿no? Lo mismo que hemos comentado, por ejemplo, con el caso de Merckx, ¿no? Empezamos a observar que ya alcanzamos esos niveles, por tanto es posible que estemos al final de este movimiento bajista actual, y si observamos un poco el pasado y vemos qué es lo que hizo en las últimas ocasiones que marcó pues esas zonas, vemos como pues también ha tenido pues buen comportamiento cada vez que nos ha marcado pues esas dinámicas, ¿no? De sobreventas extremas. Por tanto, pues bueno, también es una buena opción, ¿no? Fijaros cómo es una compañía, digamos que no tiene tanto histórico, pero bueno, fijaros que se comporta de una forma muy interesante, ¿no? Desde este punto de vista, incluso con algunas divergencias también que nos muestran aquí. Ok, siempre que, como veis, va marcando esos niveles de sobreventa, pues nos va dando señales muy interesantes, ¿no? Aquí tenemos una señal, aquí tenemos esa misma señal con una divergencia, por ejemplo, que también funcionan bastante bien, etcétera, ¿no? En definitiva, pues bueno, como podéis observar, pues es muy interesante, de acuerdo, ver cómo todos los patrones pues han ido funcionando poco a poco, ¿no? En este caso hemos visto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y este sería el undécimo, ¿no? El undécimo patrón, basándonos en ese concepto, ¿no? Y vemos cómo, pues obviamente, fijaros, ¿no? Si hubiéramos comprado Thermo Fisher en todos esos momentos, pues la revalorización habría sido muy alta, ¿no? Desde ese primer análisis que hemos realizado, vamos a medirlo. ¿Cuál ha sido su revalorización? El rango de precios desde esta última que hemos visto aquí. Fijaros cómo Thermo Fisher pues, se ha llegado a revalorizar prácticamente un 1800%, ¿no? Pues obviamente, si hubiéramos comprado todo esto obviamente en 2009, ¿no? Si tuviéramos acciones en 2009 y los hubiéramos mantenido durante todo ese tiempo y todo esto, pues bueno, sin contar dividendos, etcétera, etcétera. Pero fijaros cómo con una idea tan sencilla pues se pueden generar rendimientos que yo creo que son muy interesantes, ¿no? Así que bueno, en principio esa es una otra idea. Tenemos ahora mismo otra vez esa oportunidad, ¿de acuerdo? Donde la compañía nos está mostrando o estamos empezando a ver esa zona de sobreventa, ¿no? Dentro del sector que comentábamos. Niveles de soporte y resistencias claves. Pues fijaros que ahora mismo estamos en una zona muy interesante, una zona que puede ser un potencial nivel de soporte, y aquí lo más interesante yo creo que de Thermo Fisher es una potencial figura que estamos empezando a observar, ¿vale? Vamos a ver si consigo mostraros esa figura de cabeza hombro, cabeza, hombro, que parece que se está empezando a formar, ¿no? Fijaros cómo ha generado este movimiento de hombro, cabeza, hombro, ¿no? Ahí lo tenemos. Fijaros como ya hemos tenido ese potencial rompimiento y bueno, en principio la estructura nos dice que podríamos generar un movimiento alcista mayor, ¿no? Aquí se ha detenido en esa zona de los 600, pero bueno, tenemos esa zona de soporte de gráfico semanal que puede ser, yo creo que muy interesante para el medio largo plazo, ¿de acuerdo? Así que bueno, esta es otra idea que tenemos ahí en la cartera. Estamos en niveles de sobreventa. La idea sería exactamente lo mismo, ¿no? Sería, pues bueno, esperar el cierre semanal y ir colocando, ir situando oportunidades o operaciones largas, operaciones de compra por encima de los máximos semanales, ¿no? Con stops relativamente pues cortos, ¿no? Y buscando pues siempre los máximos anteriores. Así que bueno, es una idea que yo creo
que puede ser también muy interesante, y es una compañía que, como veis, pues siempre ha mantenido un comportamiento alcista muy interesante, ¿no? Prácticamente desde 1970 la compañía cotiza en una importante tendencia al alza. Así que bueno, tenemos ahí de nuevo esa oportunidad que yo creo que puede ser también muy interesante. Y luego, pues bueno, aparte de lo que estamos viendo dentro del analizador, ok, tenemos también, por ejemplo, Pfizer, tenemos Boeing. Hay que tener cuidado también con estas cosas porque, claro, si nos vamos a Boeing, todos sabéis cuál es la situación tan compleja que tiene Boeing en estos momentos. Obviamente, desde una perspectiva semanal, no estamos observando, ¿no?, una tendencia al alza, todo lo contrario, ¿no? Boeing es una compañía que de momento se encuentra en un proceso de corrección muy fuerte. La situación es muy compleja y pues bueno, pues yo no esperaría demasiado de ella, ¿no? La tendencia general es bajista. ¿Me marca sobreventa extrema? Sí, pero como la tendencia es bajista, a mí personalmente no me parece una compañía atractiva, ¿no? Vamos a ver cuál es la evolución para las próximas semanas y meses. Vamos a ver si salen un poco del agujero y luego ya, pues bueno, pues veríamos si tomamos alguna decisión o no, ¿no? Ok, por tanto, bueno, tener en cuenta que el escáner pues no solamente nos muestra aquellas compañías que están sobrevendidas o que están en una fase de corrección, sino también aquellas que están en plena caída, en importantes caídas. Por tanto, esto son cosas que debemos tener también muy en cuenta. ¿Okay? Así que bueno, siempre hay que revisar, ¿no?, todas esas compañías. Por finalizar un poco con el análisis y después de haberos dejado pues esas ideas que teníamos preparadas para hoy, ¿vale? Fijaros que actualmente en estos momentos nos estamos fijando en diferentes sectores, ¿no? Creemos que, por ejemplo, empezamos a ver, ¿no?, esa sobreventa, o empezamos a ver ya en compañías de materiales básicos ciertos niveles de sobreventa que podrían ser interesantes para ir incorporando algunas compañías dentro de este sector. ¿De acuerdo? También estamos observando cómo el consumo defensivo también está mostrando pues esos ciertos niveles de sobreventa. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Coca-Cola, pero hay otras compañías también como Mondelez que también están mostrando ese tipo de estructuras, ¿no?, de sobreventa y demás. Entonces, pues bueno, consumo defensivo también nos parece interesante en estos momentos. Fijaros que en las ocasiones anteriores, también en las correcciones de abril-mayo de 2024, que se generaron dentro del sector y que se situaron por debajo de su media de 50 sesiones, después generaron un gran rendimiento alcista, ¿no? Por tanto, estamos en una situación muy similar y bajo nuestro punto de vista pues sería interesante empezar a tomar posiciones en consumo defensivo. Luego también otros sectores que pueden ser interesantes también es, como hemos dicho, ¿no?, el sector farma, sector salud, que también está en una cierta fase de correcciones y podría continuar con las subidas. El real estate está, pues bueno, hay una zona lateralizada, está más bien más plano que otra cosa, pero bueno, también podría tener, si buscamos algunas compañías, podría ser interesante el buscar, ¿no? Y atentos a las utilities, de acuerdo, a las compañías de luz, compañías de gas, etcétera, ¿no?, de suministros en general, que podrían empezar ya a generar cierta sobreventa, ¿no? Y vemos como en el pasado, sobre todo 2024, entre enero y febrero mostraron ahí ciertos niveles de sobreventa. Ok, que fueron buenas oportunidades, también se volvieron a repetir entre abril y mayo con esas correcciones, y volvemos a tener también una situación muy similar entre junio y julio de este año, ¿no? Y fijaros que la rentabilidad anualizada del sector de utilities está alcanzando o está superando el 30%, ¿no?, en estos momentos. Por tanto, pues bueno, creemos que utilities, real estate, healthcare o salud, y luego por supuesto también consumo defensivo podrían ser las opciones más interesantes para ir armando pues una cartera, ¿no? Así que bueno, veremos a ver cómo se siguen desarrollando todos estos sectores. Lo seguiremos viendo en las siguientes sesiones y espero que bueno, que os haya gustado estas ideas. En principio la cartera sigue evolucionando, ¿de acuerdo? Tenemos esas tres operaciones: General Mills, Google, Michelin, y estamos a la espera también de la incorporación de Coca-Cola y otras compañías como pueden ser Merck, o por ejemplo también comentábamos antes Mondelez, ¿no? Por tanto, pues bueno, veremos a ver hasta dónde pueden alcanzar estos niveles y continuaremos la próxima semana, el próximo miércoles. Un saludo a todos, muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Chao. JFT, just fair and direct.